más que sea quienes están dentro de la iglesia de pastorear a todo el pueblo, que era lo que yo decía, que cuando invita al alcalde de Urdaneta para que diga algo sobre lo que está escondido en las gestiones, que no ha hecho nada, hay gente que se queda al municipio para la vecina porque dice que no están tapando los huecos. Barrera inició un operativo ahí en el centro de Caudares, que lo veíamos nosotros allí. Dice que el gobierno está repartiendo de todo para poder ganar, hay otros que dicen que la oposición no tendrá vida. Bueno, en fin, hay gente que habla incluso de que no se está valorando a muchos de los dirigentes que han planteado alternativas fuera de los partidos políticos. Y es verdad, José Luis García, por cierto, que es miembro del movimiento Conciencia del País, circuito número 3, salió a la palestra producto de un trabajo social que tú tienes, José Luis, producto de que la gente quiere rostros que le digan algo a la colectividad, más allá de esos partidos políticos. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo va la situación? ¿Qué dice la gente en las calles? ¿Y cómo ves tú el panorama en esta contienda electoral, que para algunos va a ser polarizada y que para algunos opciones como las que ustedes representan no tendrán el efecto que ustedes esperan que tiene? Sin embargo, hay pueblos que dicen lo contrario. Buenos días, hermano, bienvenido. Buenos días, felicidades y buenos días a toda la teleaudiencia. Por supuesto que hay gente que dice que está polarizada, porque ese es el mal que ha tenido siempre la democracia, la polarización. ¿Quiénes polarizan? Aquellos entes gubernamentales que les conviene la conchupancia entre dos polos al alto nivel y a niveles regulares. Entonces, cuando salimos gente como nosotros, que tratamos de romper esa polarización, que venimos por el camino en medio, que no nos importan los ideales políticos, porque no, si tú me preguntas a mí si soy marxista, si soy leninista, si soy socialista, comunista, de derecha, de izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, no soy de ninguno de esos movimientos, porque yo creo solamente en los hechos que beneficien al pueblo, no importa de qué corriente sea. Si hay cuestiones que benefician al pueblo y son de índole izquierda, bueno, asumiré ese rol. Si son de índole de derecha, asumiré ese rol. No es para nadie un secreto que se ha destruido el país y que estamos en niveles de corrupción muy altos. Por ejemplo, cuando la corruptela está arriba, porque tenemos un gobierno totalmente corrupto e inepto, ese espiral va hacia abajo y se va expandiendo y expandiendo, porque si tú estás robando arriba, los de abajo también van a robar, porque no tienes moral ni estás dando el ejemplo para hacer el trabajo. Cuando pasa eso y tú dices, bueno, pues el gobierno tiene la culpa, sí, todo el gobierno tiene la culpa, porque aquí también hay gobierno. Porque, por ejemplo, en la alcaldía de Palavecino, que la estabas nombrando en ese momento, hay 9 concejales de la MUC, hay un alcalde de la MUC. ¿También es que debería estar mejor la situación allí por esa condición? Debería de estar, porque tenemos un gobernador que también representa la oposición, aunque ahorita como que está medio rarón, ¿no? Patalea para allá, patalea para acá. Porque allá no patalea, porque yo de verdad les digo, define el gobernador, porque no se sabe lo que está pasando. Pero yo estuve en una escuela ayer, la Luis Beltrán Pietro Figueroa. A mí me dio dolor, yo me puse a hablar con los maestros, porque yo he atendido esa escuela siempre. Entonces me llamaron a las 6 de la mañana porque tenían 2 días sin agua y yo les mandé un cisterna para que los niños pudieran tener clases. Y me reuní con ellos porque tienen fallas con la impresora, entonces yo les suministro la fotocopiadora que está en el comando para que saquen la copia de los boletines, de lo que ellos necesiten como material. Y fui por allá porque iba a llevar el dinero precisamente del cisterna que se les mandó. Y cuando me pongo a conversar me enteré de muchas cosas que yo no las sabía. Sí, de verdad, yo no sabía que en las escuelas estatales, no sé si en las nacionales, no había ni siquiera internet. Es decir, ¿cómo tú vas a tener una escuela sin internet? La gobernación no tiene, siendo una escuela, por ejemplo esta, no tiene la capacidad de donarle unas 5 computadoras y meterle un internet del que sea. O sea, el gobierno nacional, que es dueño, se apoderó de la CanTV, son los dueños del internet, o del mejor internet que hay en la nación, no pueden dotar de internet a todas las escuelas a nivel nacional. Eso es degradante, eso es una pena, vergüenza ajena. ¿Qué crees tú que se puede hacer? ¿Qué crees tú? Porque hay gente que, como tú estás describiendo esta situación en la escuela, hay gente que siente que se puede hacer también en la salud, que se puede hacer en cualquiera de los escenarios donde ni el gobierno nacional ni el gobierno regional han resuelto. Y hay gente que incluso se ha organizado en ONG, en fundaciones, para poder resolver ese tipo de situaciones. ¿Tú crees que esa gente apueste por un cambio o por una manera distinta en la política a propósito de estas elecciones o a propósito de las que vengan, José Luis? Pero ¿sabes por qué la oposición no ha surgido?
porque son los mismos de siempre, son las mismas personas que tenemos hace 15 años. Cuando tú ves, por ejemplo, a Henry Ramos Alú hablando, Henry Ramos Alú llamó a la abstención hace 10 años, que fue el producto para que se apoderaran de todos los poderes los actuales gobernadores, y es el producto del desastre que está pasando. Entonces ahora tú ves a Ramos Alú reclamando a Ramos Alú, mire señor, usted agarra acá grandes contratos del gobierno nacional, porque usted, su familia siempre han sido grandes contratistas. O sea que que están proponiendo un cambio, son más de lo mismo. Son más de lo mismo. Por eso nace el movimiento Conciencia del País. Hubo una persona por ahí que en un programa de televisión dijo, yo no le puedo responder porque ya todo el programa había sido pregrabado, dijo que cuánto había costado mi candidatura para yo llamar a la división. Mire, hermano, yo no estoy llamando a la división porque yo no pertenezco, gracias a Dios yo no pertenezco ni a la MUC ni tampoco al PSUV, porque son sinvergüenza los dos. En Palavecino, por ejemplo, hay una lucha de poderes entre el alcalde y los Sepúlveda. Por ejemplo, yo no sabía que habían mudado Fundasalud para dentro de la alcaldía, porque ahí es donde se la pasa Pablo Sepúlveda. Yo no sabía que parte del tren lo habían mudado para la alcaldía de Palavecino, porque esa plaza Ernesto Sepúlveda. Ellos son miembros del comando de campaña del circuito. No, ellos antes de las campañas estaban metidos ahí. Es decir, yo no sé, en realidad yo no sé quién es el alcalde entre ellos, pues, porque se están echando cuchillos. De hecho, fíjate que le voy a dar un datazo. Allá se hicieron unos kioscos frente a la Plaza Bolívar y detrás de la Profesional, y supuestamente era para reubicar a los buhoneros de la Avenida Libertador. Les voy a pasar este dato. Ya estos kioscos han sido repartidos por encima de los verdaderos, los que deberían de ser los verdaderos beneficiarios, y han sido repartidos entre personal de la alcaldía y entre estos personajes que les estoy nombrando, porque ellos están ahí buscando negocios. Y les voy a pasar un dato. Ustedes hacen las averiguaciones para por medio de un tribunal tratar de presionar para que esos kioscos sean entregados a los verdaderos beneficiarios, los verdaderos, que el tribunal mande a hacer un censo y sean entregados a los verdaderos. Así que cuidado con las reparticiones que están haciendo, porque ya me he enterado que hasta han vendido kioscos ahí. Mira, José Luis, hay gente que pregunta cuáles son las propuestas de llegar a ser diputado a la Asamblea Nacional. ¿Qué plantea el Movimiento Conciencia? Porque bueno, tú estás señalando problemas, estás señalando situaciones y particularidades tanto de un bando como de otro. ¿Qué hacer desde el escenario del Parlamento? Explicar a la persona que aquí hay que trabajar duro y hay que pararse de frente. ¿Cuáles son las propuestas de Conciencia del País? Son muchas. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos la designación del Procurador General de la República, del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, elegidos por el soberano. Eso está basado en el artículo 70, artículo 274, 275 y 342, que nos permite hacer la reforma constitucional. La reforma constitucional se la permite hacer la Asamblea Nacional, el 15% de los ciudadanos o el presidente reunido con los ministros. El presidente reunido con los ministros no lo va a hacer. Entonces tenemos dos vías. O lo hacemos a través de la Asamblea Nacional o lo hacemos a través del 15% de la población. ¿Por qué hacer eso? Para que el Contralor investigue y meta preso a los reales corruptos del gobierno, porque no depende del gobierno, sino que él va a poder denunciar con categoría, porque va a ser elegido por el pueblo, para que el defensor del pueblo no le falta defender al gobierno cuando sale las vagabunderías para meter a presos opositores, y para que la fiscal general de la República no sea una payasa manejada por el gobierno nacional, quien le dice a quién va a meter preso, a quién va a acusar y a quién no. Aquí hay que hacer esos poderes independientes, y eso tiene que hacerse por medio de una reforma constitucional. También hay reformas o solicitudes de índole regional, por ejemplo la presa Dos Bocas, que beneficiaría a Simón Plana, a Palavecino, a Santa Rosa, a Yaracuy, al circuito 3 precisamente, a la parroquia Catedral, que es la parte que se va al Barquisimeto, que son 18 metros cúbicos de agua, que serán 3 metros cúbicos de agua para la agricultura, de los cuales 11 metros cúbicos vendrían para el Estado Lara, los otros para Portugués y para el Estado Yaracuy. Este proyecto le dieron 400 millones de dólares a Reyes cuando la Negra Muñoz. Ahorita acaban de traer unos recursos para Yacabú, ojalá no vuelva a ocurrir lo mismo. En el proyecto de Dos Bocas fue iniciado en el 2006, este proyecto viene en el año 83 y fue paralizado por el ministro Hitler en el 2009 porque dijo que era una obra que no ameritaba prioridad para el Estado venezolano. ¿Cómo no va a ameritar prioridad? Mira los problemas de agua que tenemos
que es de fácil conclusión, porque son 3 años, 6 meses que lleva esta obra, y resuelve la problemática del agua, por lo menos para la mitad del estado Lara. Hay gente que dice que están contigo, que espera que no pierda la sensibilidad con la gente de llegar a ser diputado. Otros que dicen que el tema del agua es prioridad, más allá del manto de María, que es una obra que se está haciendo allí. Hay gente que dice que cómo hacemos para votar por ustedes. Necesitamos gente que represente los liderazgos de la comunidad y no los enchufados que siempre hay de un lado y de otro de los partidos. ¿Sabes que yo estuve en Santa Rosa? Y precisamente ese día nos pasaron varias anécdotas, porque fuimos por el camión, fuimos por la música y fui casa por casa. Cuando llegamos a la plaza, salió la Guardia Nacional a andar como locos, ¿no? Entonces corriéndome a las muchachas, a las volanteadoras, porque no pueden estar allí, diciéndonos que estamos haciendo contaminación sónica, cuando tú sabes el horario de la contaminación sónica, aparte que estamos en campaña. Entonces yo no le paré a la Guardia Nacional, porque yo sé que están defendiendo los intereses de Carmen Meléndez. Entonces seguimos nuestro trabajo. Por allá me cayó un palo de agua bajando por la baja de Santa Rosa. Bueno, el camión se fue adelante y los carros se fueron adelante y se pararon debajo del puente. Y yo seguí caminando con el palo de agua, porque recuerdo cuando estaba niño que yo salía corriendo desnudo por esas calles en pleno caudales, porque yo sí soy nativo de caudales. Yo no soy ni carupanero, ni soy andino, ni soy de Barinas, ni soy de Caracas. Yo soy nacido y criado en el estado Lara, que vengo a luchar por los intereses del estado Lara. Para votar con nosotros es columna 2, fila 4, José Luis García, o votar todo, Conciencia de País, Movimiento Conciencia de País. Nosotros venimos por ideales centrales, es decir, en nuestra fila hay personas del PSUV, personas de la MUC, por supuesto, no personas, sino personas que se han desligado de estos movimientos porque han visto lo falsos que son y lo corruptos que están. Entonces se han encaminado hacia un movimiento que viene con líderes surgidos de la región, que somos todos de la región, somos todos los candidatos a nivel nacional de Conciencia de País y son autóctonos de sus regiones, porque se busca que luchen por sus regiones. Mira, aquí preguntan cuál es la propuesta básica para resolver problemas de inseguridad, problemas que tenemos con la educación, problemas que tienen los docentes con el pago de sus salarios. Bueno, mira, precisamente en la escuela Libertad Tito Figueroa estábamos hablando, se estaba discutiendo esos problemas con unas maestras, porque precisamente el gobernador del estado ha tratado de manera estupefacta, de manera degradante a los educadores. No los benefician nada, no los atienden nada, no atienden las escuelas. Hoy hay una protesta de educadores, los educadores me preguntaban que qué había pasado con los pagos, no le han pagado y van a protestar. De eso, había un llamado a paro nacional, a paro de los maestros. Entonces yo estaba en la escuela y le estaban preguntando a los maestros si iban a trabajar o no iban a trabajar, es decir, estaban en ese tipo de discusión. Por supuesto, en mi ideología no es que se paralice la educación, porque los perjudicados son los niños, pero hay que también entender las necesidades que tienen esos maestros y esos educadores. Ahora, ¿cómo resolver los problemas de educación con muchos países de producción en el país? Simple, hay que luchar contra la corrupción, el Procurador General de la República debe ser elegido por el pueblo, porque tú sabes la cantidad de miles y millones de dólares que se van en la corruptela. Nosotros no sabemos, tú no sabes cuánto petróleo produjo hoy PDVSA, no lo sabes. Tú lo sabes, el índice de inflación, el Banco Central de Venezuela duró como 9 meses para proyectar el índice inflacionario, porque toda esa información, el ajuste del gobierno no permite que salgan a la luz pública. A las televisoras no les permiten firmar las colas de los abajo. Nosotros las hemos firmado. Sí, pero a riesgo de cualquier sanción, no te lo permite. Entonces, tú luchas contra la corrupción, entonces va a haber dinero, porque cuando tienes una administración sana, vas a tener dinero para la comida, vas a tener dinero para la educación y creando una moral en espiral, empezando por arriba hacia abajo. Entonces también esa moral se expande, entonces vas a tener entes que no son corruptos. Si tú pones unos hospitales que no sean corruptos, te rinden las medicinas, te rinde todo. Lo que pasa es que con los índices de corrupción todo el mundo llega a robar. Es decir, hay que cambiar la moral de venezolano, tienes que empezar por las escuelas, hay que sembrar. Esto le voy a advertir a las personas, a los que tienen la ilusión de que esto va a cambiar el 6 de diciembre. El 7 de diciembre vamos a estar en la misma Venezuela. Aquí no va a cambiar todo en un día. Aquí va a empezar un proceso de tú a tú. Por eso cuando el gobernador dice, mire que, como tú sabes que él está pataleando,
cuando dice, mira que esto es hablar con el gobierno, no, vamos a hablar del 7 de diciembre, porque el 7 de diciembre vamos a hablar de tú a tú, no como cuando hablamos, cuando empezaron las guarimbas, y eso se volvió sal y agua, porque cuando ellos vieron que se tranquilizaron las guarimbas, se volvieron a sentir los hombres prepotentes dueños de Venezuela. Ahora fíjate, hay gente que plantea, si esa opción que ustedes representan tiene chance real. Hay otros que dicen que ustedes estarían dividiendo a la oposición, que por qué no se sumaron más bien a la mesa de la unidad. ¿Fueron ustedes considerados como liderazgo dentro de la propia mesa de la unidad? No nos sumamos a la mesa de la unidad porque Henry Falcón, por mezquindades políticas, no llamó a internas aquí en el Estado Lara. Y esa división de la oposición, eso es mentira. Mira, en las elecciones pasadas, Henry, ¿contra quién iba? Henry llevaba candidatos propios del PPT. Y la iba por otro lado. En este caso ganó Sigala, ¿no? Y perdieron los candidatos de Henry Falcón. O sea, aquí las votaciones siempre han sido divididas. En el circuito 3, un municipio tan opositor que tú lo divides en 10 pedazos y gana la oposición. En este caso, cuando las últimas elecciones parlamentarias que el chavismo estaba fortalecido, el chavismo se llevó una pela, porque aquí municipio 3 es muy opositor. Lo que pasa es que yo no puedo dividir a alguien que no me dio participación política y yo no quiero participar en unos movimientos donde yo lo que veo son puros corruptos y gente que no es autóctona del Estado. Entonces no voy a estar ahí, no voy a estar, yo quiero ir a acabar con ellos y empezar un adesentamiento. El movimiento de ese país a nivel nacional quiere crear un movimiento de adesentamiento y de levantamiento de la moral del venezolano. Y este movimiento va creciendo y creciendo poco a poco, porque hay gente que está escéptica, que cree que esto es imposible cambiar. Claro que sí, con corazón, con amor por la patria, parándose firme, se cambia todo. ¿Tú crees que ese cambio es real a partir del 6 de diciembre? Por supuesto que puede ser real. Fíjate que, como dicen, ocurren milagros políticos, ¿no? Hay muchos ejemplos de milagros políticos, acaba de ocurrir en Argentina, ¿verdad? Empieza a perder espacio en la izquierda. Como te digo, a mí no creo en ámbitos políticos de izquierda o de derecha, pero empieza a retroceder los apoyos que tenía no puedo hablar de Chávez porque Chávez que en paz descanse, ya lamentablemente su periodo pasó, ya él, mal o bien, ya pasó. Ahora lo que tenemos son a Maduro y a Diosdado Cabello al frente de las riendas del país, destrozando el país. Porque recuérdate, mira, ellos hablan de capitalismo, ellos te hablan de guerra económica. Señores, ustedes no tienen la acción Los Andes, ustedes no tienen harina Juana, ustedes no tienen la azúcar Montalbán, ustedes no tienen el café Fama de América. ¿Dónde están esos productos? ¿Cuál es la guerra económica? Si nos expropiaste todas las haciendas que producían leche y producían ganado, si te apropiaste de agroisleña, entonces le echas la culpa a Mendoza porque no sale la harina. Y la Juana no es de ustedes. ¿Qué pasó con las cementeras que expropiaron? No hay cemento en ningún lado. Dicen ellos que esto es porque se da la misión vivienda que tiene una gran cantidad de construcciones. ¿Cuáles construcciones? Mira, yo viví y me crié en una casa de nadie. Calle 3 de 3 y 4 bonitos, una mata caudales. Es decir, que ese embuste que le crean a la gente de que ellos ahorita construyen casas, eso ha sido toda la vida ha habido los organismos del Estado que le crean casas a las personas, que creaban, por ejemplo, las misiones para enseñar, por ejemplo, misión Acude, ¿verdad? Ahorita, lo que pasa es que ahorita son unos programas como se hacían las becas, donde estuvo la gran mariscal de Ayacucho, que se llevó a muchos profesionales, a los mejores estudiantes, a estudiar en Estados Unidos, en las mejores universidades, y que de hecho todavía hay personas en la NASA de esas promociones. Eso se acabó, aquí acabaron con la educación, y no es para nadie un secreto. Aquí un profesor, mira, antes cuando yo estudié en el Politécnico, había profesores peruanos, argentinos, uruguayos, la mejor calidad, era el segundo instituto de mayor categoría en América, detrás de un instituto politécnico de México. Ahora, un peruano, un mexicano, un argentino, un americano, lo que sea, no va a venir a dar clases aquí cuando tenemos uno de los peores sueldos para maestros, profesores y empleados universitarios, profesores universitarios. Nadie va a venir aquí a dar clases. Más bien, pasa lo contrario. Las celebridades de acá se les van a dar clases a Uruguay, se van a dar clases a Argentina, donde están mucho mejor pagados. Mira, hay gente que pregunta, que son pequeños productores o emprendedores, ¿qué propuesta hay para ellos? Pues yo sé que tú has atendido gente en esas caminatas que tienen pequeños negocios, gente que plantean problemas. Fíjate, muy buenos días, una pregunta para el candidato. Soy un pequeño empresario de transporte, empecé con 18 camiones y actualmente cuento con 6, ya que tuve que liquidar a más de la mitad de mis trabajadores porque los gastos superan los ingresos.
ya que para nadie es un secreto que todo en Venezuela se transporta por camión. Una vez ganen las elecciones, ¿qué ley reformarían para que los pequeños empresarios como en mi caso tengamos mayor posibilidad, queremos trabajar? Bueno, por supuesto, hay que reactivar la economía. Mire, yo soy un partidario de los que el gobierno nacional, cuando agarró Hugo Chávez, creo que estaba por alrededor, puede ser que me falle un poco los números, pero creo que hay más o menos 400.000 empleados públicos. ¿Tú sabes cuánto hay ahorita? 10 millones de empleados públicos. 10 millones. Entonces, tú 10 con millones. con un petróleo a $120 el barril, podías mantener esos 10 millones de empleados públicos. Cuando te baja el petróleo a 30 y pico de dólares, ya no lo puedes mantener. Cuando ganó Chávez, el dólar de Carlos Andrés Pérez, el petróleo estaba a $7. Cuando el petróleo pasó la banda de los $30, Chávez se alegró mucho y decía, bueno, la banda tiene que estar entre 30 o 40, 35 y 40, que eso es suficiente para que el petróleo ni suba más ni baje más. Es decir, que era mucho dinero por el barril de petróleo. Bueno, ahora lo tenemos en 30 y pico, que para Chávez era mucho, para eso es poco. Pero es poco porque se crearon una política de regaladera, de meter todo con empleados públicos, porque cuando tú metes a todas esas personas con empleados públicos, por ejemplo ahorita en este caso los quieres obligar y tomarle foto a la votación para que justifiquen de que sí votaron por el chavismo para no ser votados, entonces tú estás asegurando 10 millones de votos. Digo a toda esa gente, empleados públicos, voten en contra del gobierno. Vamos a votar por alternativas independientes o por personas de la oposición que no sean corruptos, que ustedes tengan la certeza de que no sean corruptos. Por ejemplo, tú ves aquí, el gobernador mandó a renunciar a todos los de avanzada progresistas, que eran de la MUC. ¿Por qué los manda a renunciar y mete a Teodoro Campos otra vez en su gabinete y otra vez a dirigir a avanzada progresista? Porque hay una cuestión rara, no vaya a ser que el hombre falte la talanquera y nos deje con los crespos hechos. Entonces es un peligro votar por los candidatos de él. Mira, hay gente que pregunta que si tú estabas mandando a votar en contra del gobierno, ¿de cuál gobierno? De los dos gobiernos. Vamos a votar por candidatos independientes como los de Conciencia del País, que realmente nosotros somos los reales opositores, porque yo me opongo a estos bandidos y a estos también. No sirven ninguno. Hay gente que dice que siempre las terceras vías quedan molidas cuando hay polarización, que ustedes no tienen chance. Eso cree el que no haya visto el movimiento a nivel nacional. Este movimiento viene creciendo duramente y se está creando la gran alianza alternativa de independientes alternativos por Venezuela, que va a tener su sede en Caracas. Fíjate que hubieron encuestas donde el movimiento independiente representa el 40% del electorado actualmente. El 40% simpatiza por el movimiento independiente, pero al movimiento independiente le falta la cabeza, y la cabeza es el líder, y nosotros la tenemos. Lo que pasa es que yo no lo voy a decir en esta ocasión porque no es el momento, pero hay liderazgos que van a surgir y va a ser la tercera vía Que están con ustedes. porque están con nosotros, va a ser la tercera vía que se va a formar y va a ser un movimiento fuerte nacional, porque estamos luchando contra la polarización y contra la contupacia de estos gobiernos. Tú no ves que Henry Falcón se puso a pelear con Chugo Torrealba a los 3 días que estuvo Nicolás Maduro aquí, ¿o tú crees que eso es casualidad? Porque le dieron unos realitos para el manto de la Divina Pastora. ¿Tú crees que ya hubiera gastado ese liderazgo en el manto de la Divina Pastora con la situación que tiene el país actual? Gástalo en Santa Rosa, que es la cuna de la Virgen, y la pones como una niña bonita, la vistes bien, cambias los techos de la casa, cambias la fachada, arreglas las calles, le pones una infraestructura bella donde está la Virgen. ¿Por qué lo vas a poner allá? Mira, dice Durbi, que es seguidora del gobernador y avanzada progresista Durbi, mi amiga Durbi de Santo Domingo, Mateo, y que el gobernador Fragallo, para estar pataleando, que va a hablar ese embustero, sí, es más embustero que quién sabe, es Durbi. Yo no diga Mateo, Durbi también decía que no se dañó su tobillo por estar gritando, sino por caminar día a día en los barrios. Nosotros estamos con el gobernador. El gobernador Ya él ha pataleado varias veces. El gobernador tiene su liderazgo. Ya él ha pataleado varias veces. Bueno, pues la gente avanzada progresista la retiró porque el liderazgo está cayendo. Y él cree que el liderazgo le ha caído por los dirigentes que tienen avanzada progresista. Y no es por eso, es por el liderazgo que él está perdiendo porque la gente está viendo lo que está pasando. La gente no es tonta.
Sin embargo, el gobernador presentó una encuesta en estos días y decía que Avanzada Progresista era el partido que más había crecido, hermano, que el liderazgo se mantenía. Pero serán esas encuestas como las que hacen en Caguares, que preguntan, mire, ¿por qué va a votar usted? ¿Por la MUC, por el PSUV o por el MAS? Es decir, que ¿dónde está consciente del país? Entonces se ponen en otros, ellos son los otros. Entonces, esas encuestas son irreales, yo no creo en encuestas porque he sido objeto de ellas, siempre me excluyen de las encuestas, de hecho, por ahí estaba una encuestadora esa que encuestaba papel y me tenía mi nombre por detrás al lapicero porque me estaban nombrando, pero no me tenían dentro de la lista de la encuestadora. Entonces, ¿qué encuesta es esa? ¿O dónde la hizo? Muy buena intervención del amigo José Luis, felicitaciones, Luis Barreto. Hay gente que dice podemos apoyar los verdaderos liderazgos, conocemos a José Luis de Caguares y es de aquí del patio y eso es lo que prevalece. Buenos días, pregúntale al candidato que tiene solo organización a mi primera y la ciudadela interactiva, la Aristagua, la policía, la peperota, la otra cosa. Vende Aristagua. Buenos días, por favor, esperamos respuesta del almirante, ayuda a paciente con enfermedad de Crohn, artritis, colostomía, vía crepuscular, dice Alía Reina. Hay gente que señala muy buenos días, bien dicho, en contra del que se escuda en la sotana, dice Ramón Pérez, buenos días, y la luz del Estado, pregúntale, gracias, en relación a la luz del Estado. Me imagino que estas preguntas... Bueno, que la luz del Estado son los problemas de todos los servicios. Yo estuve en una entrevista donde le preguntaron, mira José Luis, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a paralizar la construcción de viviendas, ya que no hay respuesta a los servicios. Tú no puedes paralizar la construcción de la vivienda porque esa es el requerimiento de las personas y el crecimiento urbano que hay, como por ejemplo en Caudal, que el crecimiento urbano es muy grande. ¿Tú qué tienes que hacer? Aumenta los servicios, lucha por la represa de Dos Bocas. Mira, la represa de Dos Bocas es una represa que es muy fácil de impulsar, porque somos diputados de 3 estados, porque la represa de Dos Bocas va a beneficiar a Yaracuy, al estado Lara y al estado portugués, entonces es fácil impulsarla. Entonces, por ahí tú ves a otros candidatos que también dicen que vamos a impulsar a la represa de Dos Bocas, que vamos a impulsar a la represa de Yacambú. ¿Y por qué no lo hicieron si tuvieron 5 años en el Parlamento? ¿Qué hicieron? Con 60% de inasistencia. Entonces, esa es mi lucha. Por eso que dice que está viniendo la oposición, yo no estoy viendo ninguna oposición, no pertenezco a la oposición y tampoco pertenezco al gobierno. Yo vengo por una tercera vía y vengo claro. Y cuando tú preguntas si tenemos chance para el 6 de diciembre, ese chance no lo da usted, elector. Ese chance, si ustedes votan con conciencia por el movimiento de conciencia del país, por supuesto que tenemos chance. Tenemos que despedir la entrevista. ¿Qué mensaje de vida, José Luis, a propósito de la conversación que hemos tenido, a propósito de lo que queda de campaña, a propósito de lo que dice tu liderazgo, el recorrido que hace, a propósito del esfuerzo de personajes como tú, independientes, que salen a la palestra pública porque quieren decirle otra cosa más allá de la polarización a la gente? Mira, cuando la persona cree que no está luchando por el poder, eso me recuerda la película esta del anillo, del Señor de los Anillos. El poder enferma. Entonces tú, para evitar que ese poder te enferme, tienes que salir en equipo. Por eso es que nosotros siempre decimos que no somos una persona, no es José Luis García, es un equipo que salió a la calle, un equipo que va a trabajar después del 6 de diciembre y que va a seguir trabajando y va a participar en otras elecciones, ya sea para el Consejo Legislativo o ya sea para la Asamblea Nacional, o para las alcaldías, para las concejales, para la gobernación. No siempre va a ser el candidato José Luis García, porque hay otros candidatos dentro del movimiento que dependiendo de las elecciones van a surgir y van a haber liderazgo a nivel de todo el estado y a nivel nacional. Revisen www.concienciadelpaís.com para que sepan quiénes somos, cómo somos en el estado, cuáles son nuestras músicas. Bueno, nosotros tenemos de todo, nosotros tenemos hasta músicas de track, tenemos para los jóvenes, una música muy bonita que trata de inspirar y levantar el espíritu del venezolano. José Luis García, candidato por el circuito número 3 del Movimiento Conciencia del País, con su propuesta. Vamos a la pausa, en la vuelta vamos a conversar con Sol Alvarado, que ha venido por ahí a entregarnos algunas de las propuestas de Modesi, del Movimiento en Defensa del Ciudadano, propuestas que le están haciendo a los candidatos. Enseguida volvemos con ustedes.